Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Me confirma si ya terminó la clase? Hola, ¿me escuchan?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿pueden escucharme? Buenas tardes, pero sí se le escucha. ¿Qué pasó? Dime, recién termina la clase de la doctora Consuelo Luna. Sí, doctora, recién acabado hace 2 minutos. Ha empezado tarde. Un poquito, doctor. Ya, bueno, recién está ingresando. Muy bien, buenas tardes con todos. ¿Me confirman si ven la presentación? Sí sabe, doctor. Perfecto. Bien, ya son un poquito más de la mitad de participantes. Me preocupa la poca participación que tienen en las clases teóricas, de verdad. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy con un caso clínico. Es un caso que es bastante frecuente, digamos, que ustedes puedan ver en emergencia. Y se trata de un neonato que de unas semanas de vida, vamos a poner 2 semanas de vida, que nació a término de parto eutóxico a las 40 semanas de gestación por capurro, sin complicaciones. El Apgar de 8,9, pesó 3 kilos 405 gramos, talla 49,5, perímetro cefálico 37,5, madre de 26 años, primigesta. A ver, de allí de esos antecedentes, ¿le llama algo la atención? Algo que les llame la atención, que como que sale de lo normal. ¿Alguien? Ya han hecho ustedes neonatología. A ver, quiero ver su acuciosidad. A ver, ¿alguien le parece algo extraño, algo raro? ¿Algo? ¿Nadie? Bueno, miren, bueno, es algo que ya con la práctica van a ir viendo, ¿no? Pero tenemos un recién nacido a término, dice 40 semanas, con peso 3,400, talla 49,5. El perímetro cefálico como que escapa a lo habitual, ¿no? Normalmente para ese peso, para esa talla, el perímetro cefálico suele ser 35, 34, 35,5, 36, digamos, ¿no? Pero 37,5 me llama la atención. Me obliga a examinarlo mejor, ver cómo está la fontanela, si es amplia, a lo mejor hacerle una ecografía transfontanelar para ver si hay algún indicio de hidrocefalia, ¿no? Pero podría ser también una macrocefalia dentro del normal. Habría que ver en qué percentil está para su edad gestacional de 40 semanas, si corresponde dentro del 90 percentil el perímetro cefálico de 37,5, ¿no? Entonces, les hago ver porque siempre ustedes como médicos tienen que estar atentos a todas
las características, ver si algo está fuera de lo normal, normal, etcétera. Bien. Vean, ese es el examen físico que destaca en esta paciente, ¿no? Y pueden notar, ¿qué pueden notar ahí? A ver, vamos a preguntar a Patricia, Alejandra y Irina. Pernia, ¿no? Patricia, Alejandra, ¿está presente? Maricielo, Tauma, Sí, sí, estoy presente. Maricielo. Ahí yo te pregunto, ¿qué sexo es? Es algo que nosotros hacemos el Ah, diagnóstico al momento de nacimiento, ¿no? Entonces tienes que ver el sexo. ¿Qué sexo es? me aparenta sexo masculino. ¿Tú? Muy bien, ¿no? Sexo masculino. Corín Paredes, Corín Paredes, ¿no está? Bien, a ver, son tímidos ustedes. Vamos a hacer que levanten la mano, la manito levantada, quienes dicen que es sexo masculino. A ver, mm, más, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Perfecto, chicos, ya pueden bajar la mano. Entonces, una de las cosas que siempre he tratado de enseñarles en la práctica, o sea, en neonatología, es que el momento del nacimiento es el momento en el cual nosotros hacemos un diagnóstico importante, que es el sexo, ¿no? Y ahí tenemos dos opciones, masculino, femenino. No hay otro. Al momento del nacimiento no hay otro. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que observar, mirar y mayormente es fácil, ¿no? No es difícil, pero a veces hay que tener mucho, mucho cuidado. Por ejemplo, aquí nosotros estamos viendo en la foto de este neonato, ¿no? Hay una apariencia de pene, que ustedes pueden ver al medio, apariencia de escrotos, y fácilmente podríamos decir que es un sexo masculino, pero necesitamos siempre examinar la presencia o no de gónadas, si hay presencia o no de testículos, lo cual nos confirmaría el sexo masculino, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, esta es una paciente que lo que observan como un pene es una hipertrofia de clítoris y lo que observan como bolsas escrotales es la fusión de los labios mayores, están fusionados. Entonces, da la apariencia que fueran el escroto, ¿verdad? Sin embargo, si palpáramos, no encontraríamos los testículos. Esta paciente viene a emergencia con una sintomatología caracterizada por rechazo a la alimentación, hipoactividad, signo de deshidratación, pérdida de peso importante, y en el examen se encuentra hipertrofia del clítoris, fusión de labios mayores, unos genitales más pigmentados, ¿no? Considerándose como Prader 3. Ya lo vamos a ver luego en la clase. Y esa es la figura que ustedes han visto. El resto del examen físico es normal. Entonces, viendo esos hallazgos físicos, hacemos examen de laboratorio. Y encontramos electrolitos, el sodio en 121, potasio en 8,1. Un AGA nos muestra acidosis metabólica, una glucosa de 48. A ver, ¿qué, qué exámenes les llama la atención? ¿Qué cosa está alterado? A ver, María Alvarado, Daniela Lo, las chicas no quieren participar. Kevin Navarro, Kevin, Luis Velasco, Luis Velasco, José Antonio Quispe. Doctor, sí, está con sus niveles de sodio bajos. Muy bien. ¿Cuál es el valor normal de sodio que han aprendido ustedes en su clase de electrolitos? ¿Alguien sabe? 100, 135 a 145.
Muy bien. Entonces, sodio yo espero encontrarlo en 135 a 145. Observo ahí que está el sodio en 121. Pues sí, llama la atención. Eh, el diagnóstico ahí sería una hiponatremia, ¿no? Una hiponatremia moderada, severa incluso. Muy bien. ¿Qué otra cosa más les llama la atención? ¿Alguien más quiere participar? Una hipercalemia, doctor. Una hipercalemia, ¿no? El potasio, ¿cuál es el valor normal del potasio en sangre? 3.5 a 4.5. Sí, en promedio 4, ¿no? El sodio 140, el potasio 4, pero acá está el doble, tiene 8.1 mil equivalentes por litro. Entonces tenemos una hiponatremia asociada a una hipercalemia. ¿Qué más podemos observar? ¿Qué otra cosa llama la atención? Alison Zapata, chicos, no quiero pensar que sea difícil ver algunas cosas anormales. Quiero pensar bien que son tímidos, que no quieren hablar. Sí, doctor. Dime, Alison, ¿qué otra cosa te llama la atención en el La laboratorio? glucosa, doctor, que La, está bajo. la glucosa que está abajo. Bueno, ahí me tendría que decir, doctor, bueno, usted ya me ha dicho, doctor, que está de 2 semanas, ¿no? Un neonato de 2 semanas, su glucosa debe ser mayor de 60. Si fuera neonato, estaría normal, ¿no es cierto? Ya ustedes han aprendido que la glucosa del neonato, del recién nacido, ¿no? Debe ser mayor de 40, ¿correcto? Bien, entonces, estos valores nos muestran claramente una alteración hidroelectrolítica y de glucosa, que en el examen físico destaca eh, genitales que se llaman genitales ambiguos, porque no hay escrot, no hay testículos, ahí es un clítoris hipertrofiado, confusión de labios mayores, hiperpigmentación. Asociado a esos exámenes laboratorios, pues nos van a orientar a una de las enfermedades endocrinológicas más importantes a tener en cuenta en los recién nacidos en la etapa neonatal, porque puede llegar a ser causa de muerte. Hiponatremias tan severas, deshidrataciones tan severas, llevan a un problema metabólico bastante serio como causa de muerte inclusive. ¿De acuerdo? Y esta es la enfermedad que hoy día vamos a tratar de explicar, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita. Aquí les muestro lo que es las glándulas adrenales. Las suprarrenales, si bien se ubican encima del riñón, encima de los riñones, por eso se llaman suprarrenales, no tienen nada que ver con el aparato urinario, nada que ver. Son glándulas endocrinas, ¿correcto? Que tienen una función específica. Y eso lo vamos a revisar en esta lámina, que es un corte histológico, que ustedes deben haberlo revisado en histología, se acordarán, que la glándula suprarrenal tiene tres partes. Una cápsula externa, que es más que todo una cubierta, ¿no? Dura que la protege, una corteza adrenal y una médula adrenal. La médula adrenal está encargada de la producción de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, ¿de acuerdo? Y la corteza adrenal tiene que ver con producción hormonal. Esta corteza a su vez tiene tres zonas. La zona glomerular o glomerulosa que está ahí es la encargada de la producción de aldosterona. La zona fasciculada es la producción de cortisol, los glucocorticoides. Y la zona reticular son las hormonas esteroides sexuales, los andrógenos, la dehidroepiandrosterona. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las zonas histológicas y las hormonas que están produciendo la glándula adrenal, ¿no? Ahí tienen ustedes una imagen, un dibujo tridimensional que muestra lo mismo, ¿no? La cápsula, la zona de la corteza, que tiene tres zonas, glomerular, fascicular y reticular,
Recuerden, glomerular son los mineralocorticoides, principalmente aldosterona, fascicular son los corticosteroides, cortisol, y la reticular, la zona de las hormonas esteroideas sexuales como andrógenos, testosterona y dehidroepiandrosterona. Y la médula suprarrenal, que tiene que ver con la producción de catecolaminas. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos un esquema que nos muestra cómo es que se regula esta hormona. Recuerden que el cortisol, que es el glucocorticoide más importante, también se denomina hormona del estrés, ¿cierto? Y tiene múltiples acciones de metabolismo. Pero veamos qué pasa. El estrés es un estímulo a nivel del hipotálamo. ¿Qué más estimula el hipotálamo? La inflamación mediante citoquinas. Estimulan el hipotálamo, ¿para qué? Para que, consecuencia de esa estimulación, produzca una hormona que se llama hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina va a actuar sobre la hipófisis y la hipófisis va a producir ACTH, ¿no? La hormona adrenocorticotrófica. ¿Por qué? Porque actúa a nivel de la corteza de la adrenal, sobre la corteza adrenal. ¿Para qué actúa la CTH sobre la corteza adrenal? Para que produzca cortisol, que es el principal glucocorticoide. Este cortisol va a tener, cuando aumenta en sangre, tiene un efecto inhibidor a nivel de la hipófisis para que no se secrete más ACTH y igualmente un efecto inhibidor a nivel del hipotálamo para que no se secrete más hormona liberadora de corticotropina. Y el cortisol, perdón, y el cortisol tiene acciones metabólicas muy importantes. Uno de ellos es aumenta la gluconeogénesis, es decir, favorece el almacenamiento de glucógeno. La glucogenólisis, es decir, la degradación de glucógeno, la degradación de proteínas y de los lípidos para generar glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, en situaciones de estrés en las que se requiere más glucosa, pues va a sacar la glucosa a partir de los lípidos, de las proteínas, del glucógeno y de la formación de nuevo glucógeno. ¿De acuerdo? También a nivel cardíaco tiene un efecto inotrópico, aumentando la contractibilidad cardíaca. De esa forma, aumentando la fuerza de contracción del músculo miocárdico, aumenta el débito cardíaco, como hemos estudiado en la clase de insuficiencia cardíaca. Y esta es algo, un resumen en realidad, un resumen, un esquema que nos muestra qué ocurre en la zona glomerular, zona fasciculada y zona reticular, ¿no? Y en la producción de estas hormonas, las diferentes enzimas que participan. Y la producción de las hormonas, de los mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales, empiezan en el colesterol. Entonces, el colesterol, como les dije una vez, no es malo. El colesterol también es bueno, se necesita para el síntesis de estas hormonas que son importantes para la vida, importantes para la vida. Entonces, el colesterol que ingresa, ¿no? Se convierte en pregnenolona, tanto en la zona glomerular como en la zona fasciculada, ¿no? Y ahí actúa la enzima colesterol desmolasa. Luego la pregnenolona se convierte en progesterona en ambas zonas. Y aquí actúa luego una enzima muy importante que es la 21-hidroxilasa. Es la enzima más importante en esta patología de hiperplasia suprarrenal congénita, la 21-hidroxilasa, que actúa sobre la progesterona y la convierte en desoxicorticosterona, ¿ya? Una vez que está en desoxicorticosterona, en la zona glomerular, por acción de la 11-hidroxilasa, se convierte en corticosterona. Y de corticosterona, por la aldosterona sintetasa, se sintetiza aldosterona. Y esa síntesis de aldosterona se da principalmente en la zona glomerulosa. En la zona fasciculada, hace lo mismo a partir del colesterol, pero en la zona fasciculada ya actúa una enzima que es la 17-alfa hidroxilasa, ¿de acuerdo? Que lleva la pregnenolona y la progesterona hacia 17-hidroxipregnenolona y o 17-hidroxiprogesterona, ¿no? Una vez que se ha formado la 17-hidroxiprogesterona, la misma enzima, 21-hidroxilasa, lo convierte en desoxicortisol.
y la 11-hidroxilasa termina de convertirla en cortisol. Miren que acá están actuando las mismas enzimas, 21-hidroxilasa, 11-hidroxilasa. Entonces, en la zona fasciculada, principalmente se va a dar la producción de cortisol. En menor medida, la corticosterona puede convertirse en aldosterona en esta zona, pero acá principalmente en la zona fascicular se da la síntesis de cortisol. ¿De acuerdo? Y ya en la zona reticular, la 17-hidroxipregnenolona y la 17-hidroxiprogesterona van a convertirse a través de una acción de una misma enzima, que es la liasa, en dehidroepiandrosterona y en androstenidiona. Y esta androstenidiona es el precursor inmediato de los andrógenos principales como la testosterona, que son los esteroides sexuales que se están sintetizando entonces en la zona reticular. Entonces, cada zona tiene una predominancia de enzimas, ¿no? Las enzimas, por ejemplo, 21-hidroxilasa y 11-hidroxilasa se encuentran tanto en la zona glomerular como en la zona fasciculada. Pero en la zona fasciculada además tiene las enzimas 17-hidroxilasa y la beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, además de las anteriores, con lo cual les permite la formación de cortisol. Y la zona reticular tiene otras enzimas como la hidroxiesterasa deshidrogenasa y la liasa, ¿no? Que le permiten llegar hasta los andrógenos. Entonces, dependiendo dónde se interrumpe o la falta de tales enzimas, va a hacer que predomine o no el cuadro clínico. Por ejemplo, la causa más común de hiperplasia suprarrenal congénita es el déficit de la 21-hidroxilasa. Entonces, aquí no hay acción de la 21-hidroxilasa en la zona glomerular, por lo tanto, la progesterona no pasa a desoxicorticosterona, se queda en progesterona. En la zona fasciculada, lo mismo, se queda en progesterona. Por lo tanto, no se forma aldosterona, no se puede formar aldosterona, pero hacia la derecha sí puede ir hacia formar desoxicortisol, perdón, no se va a formar tampoco cortisol, porque acá la 21-hidroxilasa va a inhibir el paso de la formación de cortisol. Entonces todo se está derivado hacia a la parte superior derecha a la formación de andrógenos, de otros andrógenos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la forma como se explica que el paciente no tenga aldosterona, no tenga cortisol. Por lo tanto, si no hay cortisol, la glucosa baja. Por eso que el paciente tenía una glucosa disminuida. Y si no hay aldosterona, recuerden que retiene el sodio, ¿no? En el glomérulo renal. Entonces, no se retiene sodio, se pierde sodio, genera hiponatremia. Y más bien lo que se retiene es potasio y se produce hipercalemia. ¿De acuerdo? Eso nos explicaría la parte clínica. Entonces, este cuadrito nos va a servir para ver la acción, dónde están las enzimas, cómo es que se produce cuando hay déficit de una enzima, hacia dónde se dirige el ciclo metabólico del colesterol. Entonces, hiperplasia suprarrenal congénita no es un solo trastorno, sino son un grupo de trastornos, todos ellos hereditarios, es decir, que se hereda, y la herencia es autosómica recesiva. Entonces se necesita que los dos padres tengan el gen alterado para que puedan tener un hijo con este problema. Entonces, estos trastornos van a comprometer básicamente las enzimas, ¿no? Las enzimas que trabajan en la corteza adrenal en la formación de mineralocorticoides, glucocorticoides y esteroides sexuales. Pero los que se alteran generalmente son la falta de producción de mineralocorticoides y el cortisol, y más bien los andrógenos se ven incrementados en su producción. La hiperplasia suprarrenal congénita son de dos formas, la forma clásica, que es la mayoría, y la forma no clásica. Y la forma clásica, la más frecuente, es la perdedora de sal, en un 75%, es decir, que hay un déficit significativo de aldosterona, y la virilizante simple, que es un 25%, es decir, que nace con apariencia de genitales masculinos, cuando es de sexo femenino. Entonces, todas estas formas se heredan con un gen autosómico recesivo, como les decía.
Es decir, como ven en la figura, se requiere un padre que sea portador, o sea, es sano, tiene el gen portador, no hace enfermedad. Y la mamá lo mismo, tiene el gen portador, pero no hace la enfermedad. Esta pareja que tiene sus niños tiene la posibilidad de tener un niño sano que no esté afectado y tener dos portadores y un niño enfermo. Es decir, tiene 25% de riesgo de tener un niño con enfermedad, 50% portador y 25% sano. Y la forma más frecuente de la alteración genética es el gen CPI 21A2, que es la 21 hidroxilasa que les comentaba. Estas mutaciones dan como resultado una actividad enzimática muy baja, como del 1 al 2%. ¿De acuerdo? Entonces, con esa actividad enzimática de 1 al 2%, se puede producir suficiente aldosterona, pero lleva a virilizantes simples, principalmente. Vean que las enzimas, la más importante es la 21 hidroxilasa y su frecuencia dentro de esta patología puede ser la causa del 95% de los pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita. En segundo lugar es la 11 beta hidroxilasa, que llega hasta un 5% a un 8% según las series que evalúan. Ya mucho más raro la 3 beta hidroxisteroide deshidrogenasa, menos de 2%, y más raro la 17 alfa hidroxilasa o la 17-20 liasa, 1%, ¿no? Son rarísimos. Entonces, esta hiperplasia suprarrenal congénita es la más frecuente patología suprarrenal en pediatría y puede verse inclusive desde el nacimiento. En algunos casos todavía se logra ver en las primeras semanas o meses y en otros casos, como las virilizantes, que no afectan mucho la aldosterona, se ven más tardíamente. Y hay muchos adultos que se diagnostican de adulto por algunas alteraciones, ¿no? En las mujeres, sobre todo cuando tienen eh, efectos de las hormonas masculinas, como hirsutismo, por ejemplo, ¿no? La alteración de la voz, hirsutismo, infertilidad. Y eso se ve en el hombre más. Como el hombre se viriliza más, no hay problema, nadie lo nota. En la mujer sí se nota. En el hombre es cuando ya se hacen estudios de fertilidad. Ahí por ahí salta. ¿De acuerdo? Entonces, la 21 hidroxilasa clásica, la incidencia es 1 a 10.000 a 20.000 nacidos vivos. Esto nuevamente para repasar la corteza adrenal y su médula, solamente para agregar que la producción de aldosterona rige por un sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a activar cuando, por ejemplo, hay depresión de volumen, la presión baja, hay depresión de sodio, hay hiponatremia, inmediatamente se activa este sistema renina-angiotensina. ¿De acuerdo? O cuando la presión arterial baja también. El cortisol, en cambio, se está regulado por el eje hipotálamo, la hormona liberadora de corticotropina y la ACTH, ¿no? Y el ritmo de estrés también. Y los esteroides sexuales se van regidos por la ACTH, ¿de acuerdo? Y la médula que es productora de adrenalina, noradrenalina. Acá tienen un resumen de lo que es, a ver, ¿qué dice el título aquí? Lo que es la zona glomerular, la zona fasciculada, ¿no? El porcentaje que corresponde. Vean que la zona fasciculada llega a ser un 75%, de ahí se produce cortisol. La zona glomerular es el 15%, de ahí se produce la aldosterona, ¿de acuerdo? ¿No? Y es más o menos lo que ya hemos conversado. Es el resumen. Las formas clínicas del déficit de la 21 hidroxilasa pueden ser hasta de 4 formas, ¿no? La clásica, perdedora de sal, y estas son pacientes que se ven ya incluso en el periodo neonatal, y es el caso que hemos presentado al inicio de la clase. Luego tenemos la simple virilizante, ¿no? Se manifiestan a cualquier edad y hay que determinar rápidamente porque puede comprometer la asignación de género. La tardía ya se ve más adelante, ¿no? En la pubertad o de adulto, se observa una adrenarquia precoz, o sea, aparición de caracteres sexuales secundarios precozmente, hirsutismo, alteraciones en la regla, menorrea y infertilidad, ¿no? Y una forma llamada
crítica en la cual no hay una clínica característica y de pronto pues se diagnostica de casualidad porque se diagnosticó a un sobrino o a una tía y se hace el estudio familiar y se le encuentra la alteración a estos pacientes, ¿no? Ustedes ahí en la diapositiva, por ejemplo, en la figura de la derecha, pueden observar algunas formas viralizantes, ¿no? La primera es una niña, aparentemente, si yo no miro bien el cabello que está un poco largo, digamos, pero fenotípicamente da la apariencia que fuera un niño, ¿verdad? ¿No? Me da la impresión que hubiera un pene allí. Pero es una niña que tiene hiperplasia pulmonar congénita de la forma virilizante. En esta foto del medio también es un clítoris aumentado de tamaño y los labios que se han sido fusionados, ¿verdad? Entonces, el de la derecha es un niño, si es el sexo masculino, es hermano de esta niña que tiene hiperplasia suprarrenal congénita, ¿de acuerdo? Es su hermano, que es sano. Bien, la clínica del déficit de cortisol y aldosterona. Entonces, ¿qué cosa voy a observar en estos pacientes? Básicamente, hay pérdida de peso progresiva, falta de apetito, puede haber vómitos y deshidratación, debilidad muscular e hipotensión por la pérdida de sodio y baja del volumen sanguíneo. La glucosa baja e hipoglicemia por afectación del cortisol. Hay trastornos de los electrolitos, principalmente hiponatremia e hiperpotasemia. Entonces, siempre que tenemos un paciente en emergencia, porque esto sí es una emergencia, que llega a la emergencia con alteración severa importante de hiponatremia e hiperpotasemia asociado a depresión de volumen, o sea, deshidratación importante, piensen en primer lugar una hiperplasia suprarrenal congénita. Ese paciente no va a mejorar si yo solamente lo hidrato pensando manejar la deshidratación. No va a mejorar, se va a morir en mi cara. Entonces, tengo que pensar en hiperplasia suprarrenal congénita cuando viene un paciente muy deshidratado que no mejora con la hidratación y además tiene hiponatremia e hiperpotasemia. Inmediatamente hay que darle corticoides para salvarle la vida, ¿no? Obviamente, si hay hipoglicemia, aún más, ¿no? Entonces, los problemas severos se va a ver en los lactantes en las primeras semanas de vida, los 10, 14 días de vida. Si no lo manejo adecuadamente, van a llevar al shock, a trastornos cardíacos y fallecimiento pronto. ¿Qué cosa nos produce el exceso de andrógenos? Lo anterior era el déficit de corticoides y de aldosterona, pero esta enfermedad provoca un exceso de andrógenos. Entonces, voy a observar en los niños, en los primeros meses y años, un crecimiento mucho más de lo normal, pero la maduración ósea también se ve acelerada, o sea, es más pronto, o sea, hay un cierre prematuro de la epífisis, lo que causa una retención del crecimiento. O sea, si bien crece más rápido, también deja de crecer más pronto y su talla final es mucho más corta, es una causa de talla corta. El desarrollo muscular puede ser excesivo por el efecto del andrógeno, de la testosterona. Puede aparecer vello púbico y axilar y desarrollar acné, una voz más grave. Que eso en los varones nadie se da cuenta, pero si es en una mujer, sí llama la atención. El pene, escroto y la próstata aumentan en tamaño en los niños. O sea, los niños tienen un pene más aumentado de tamaño, pero los testículos, que son las gónadas, se mantienen de tamaño prepuberal. Entonces hay una discordancia entre el pene, el tamaño del pene y el tamaño testicular. En las mujeres, el clítoris pues aumenta más de tamaño, incluso a veces dan la apariencia de ser un pene, ¿de acuerdo? Pero estas niñas que tienen clítoris aumentado de tamaño, fusión de los labios, tienen gónadas femeninas, es decir, tienen útero, tienen ovarios. El desarrollo mamario y la menstruación se ve alterado, ¿de acuerdo? No se desarrolla por los excesivos niveles de andrógenos en él. Y eso hay que manejarlo, hay que tratar, suprimir los andrógenos para que puedan desarrollar las mamas y los caracteres sexuales secundarios de niña, ¿verdad? Y la menstruación incluso. Creo que este es el caso que les presenté al principio, pero bueno, podemos revisarlo también, ¿no? Ahí están las fotos de este pacientito, ven ahí la hiperpigmentación
tiene 22 días de vida, viene emergencia por vómitos, hipoactividad y diarreas. O sea, encima que no retiene sodio, tiene diarreas. La frecuencia cardíaca está en 146, respiratoria 28, presión arterial 80-50, peso 3 kilos en 50, la glucosa 99, normal. Hay una piel hiperpigmentada, genitales masculinos y un pene de 5 centímetros a esa edad, ¿no? 22 días. Es un sexo masculino, ¿ah? Este es un sexo masculino en la cual se ve pues un crecimiento mayor del falo, ¿no? Del pene. En los exámenes de laboratorio, la hemoglobina es 12,4, ¿de acuerdo? Que puede estar normal, diríamos. Hematocrito 40, leucocitos 1500, linfocitos 5%, plaquetas normales, la glucosa está normal, la urea normal, creatinina normal. Llama la atención el sodio, 126, potasio 7,6, cloro 94, calcio normal, y un pH que muestra una acidosis metabólica por un aumento del lactato y disminución de bicarbonato. ¿De acuerdo? Entonces, esto llama la atención rápidamente. Aquí no hay hipoglicemia, pero sí hay hiponatremia, hiperpotasemia, signos de déficit de volumen, ¿no? La presión arterial está disminuida, la sistólica que está en 80, y la gasometría muestra una acidosis metabólica. Entonces, esto nos hace pensar rápidamente en hiperplasia suprarrenal congénita y hay que manejarlo. No solamente el volumen, sino también hay que darle lo que le falta, corticoides. Entonces aquí vamos a estudiar un poco los genitales ambiguos, cuál es la clasificación de Prader para poder entender. Estos genitales ambiguos es una manifestación importante de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no es cierto? La forma más frecuente es el pseudohermafroditismo femenino, ¿ya? Y se produce secundario déficit de la 21 hidroxilasa o de la 11 hidroxilasa. Ojo, cuando hablamos de pseudohermafroditismo femenino, y cuando hablamos de pseudohermafroditismo masculino, eso es importante y ustedes ya tienen que saber. A ver, ¿quién me dice esa diferencia? ¿Quién quiere participar? Chicos, a ver, Miguel Gutiérrez. Miguel, acá tengo un iPhone Dani. ¿Quién es iPhone Dani? Precia Lisbeth. Precia Lisbeth. ¿No está? Elki Pérez. Andrea. Camila Shiero. Presente. Camila, a ver, Sí, Camila. el pseudohermafroditismo femenino, o sea, genéticamente es mujer, pero a los genitales externos se ven como de varón. Correcto. O el caso Correcto. que mostró al inicio, ¿no? Masculinizado. Exacto. Muy bien, Camila, muy bien. Entonces, cuando decimos femenino, está en relación a las gónadas. Tiene gónadas femeninas. Pero ¿por qué pseudohermafroditismo? Porque sus genitales externos dan la apariencia de masculino, ¿no? Entonces, niña, pues que es niña, que nace con este problema y tiene hipertrofia de clítoris, los labios fusionados, hiperpigmentados, que cuando miran dicen, este es varón, y le ponen varón, ¿de acuerdo? Y será al revés, pseudohermafrodismo masculino, cuando tiene gónadas masculinas, pero fenotípicamente podría parecer mujer, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el tipo 1 de Prader es los genitales totalmente femeninos, ¿de acuerdo? Totalmente femeninos. El tipo 2 solamente hay una simple hipertrofia del clítoris, nada más, que es leve. El tipo 3 es una hipertrofia de clítoris más fusión de labios mayores y seno urogenital. Y el tipo 4 es la hipertrofia del clítoris con hipospadia perineal, la fusión de labios mayores que ya dan la apariencia escrotal. Tipo 5 es una hipertrofia de clítoris con meato urinario en la punta y apariencia
completa de genitales masculinos. ¿De acuerdo? Esos son los 5 tipos de Prader, ¿no? Estos son ejemplos de 3 niñas, estas son fotos de 3 niñas que han sido virilizadas, o sea, por efecto de la hiperplasia suprarrenal congénita no tratada. Todas, fíjese, fueron consideradas erróneamente como de sexo masculino al nacer y todas tenían cromosomas femeninos normales. Eh, Ahí, como dice, el A y la B tenían una forma con pérdida de sal y fueron diagnosticadas al inicio de la lactancia. En cambio, la tercera niña fue recién remitida al año de edad para estudio por criptorquidia, porque como no palpaban los testículos, fue mandada para estudio de criptorquidia. ¿Ya? Muy bien. Acá tenemos las anomalías del gen, ¿no? Cada, cada forma clínica tiene diferentes mutaciones, ¿no? De qué causa la alteración enzimática. Eso también es un gráfico para más o menos explicarles qué ocurre con, esta es la clásica, la más frecuente, ¿no? La déficit de la 21 hidroxilasa. Entonces, como la 21 hidroxilasa está alterada, ¿de acuerdo? Entonces, no va a pasar de progesterona a 11-hidroxicorticosterona y no va a pasar de 17-hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol. Ahí se bloquea esta actividad enzimática. Por lo tanto, tanto el aldosterona como el cortisol no se producen. ¿Y hacia dónde va todo? Va hacia androstenediona y hacia testosterona. Entonces, acá hay aumento de esteroides sexuales con una disminución notable de aldosterona y cortisol. ¿De acuerdo? Esta es para explicar el déficit de la 11-beta-hidroxilasa. En este caso, fíjese acá, en este caso es importante, porque al estar afectado la 11-beta-hidroxilasa, el bloqueo se va a dar, a ver, ¿dónde está el bloqueo? Déjame encontrar. Mm, a ver, ¿dónde ubico esta enzima? Aquí en el dibujo, no lo encuentro. ¿Dónde está la 11-beta-hidroxilasa? Aquí. O sea, lo que hace esta enzima va a evitar el paso a corticosterona y a cortisol. No se va a generar corticosterona ni cortisol, pero en la línea hacia el aldosterona está normal. O sea, aquí no se produce pérdida de sal. ¿De acuerdo? Acá el aldosterona está bien. No hay corticosterona, no hay cortisol, está bajo el cortisol, pero el aldosterona está bien. Y testosterona está aumentado. ¿De acuerdo? Esto ocurre en el déficit de la 21, de la 11-beta hidroxilasa. Acá, por ejemplo, no sé si está ahí. Acá la 17 hidroxilasa es una enzima que se va a alterar aquí. Esta de acá va a evitar el paso hacia cortisol y va a evitar el paso a testosterona. Entonces aquí sí se produce aldosterona en grandes cantidades. Entonces, en este tipo de pacientes se va a producir más bien hipertensión arterial, porque hay grandes cantidades de aldosterona. Entonces, cuando tenemos un déficit enzimático de la 17 hidroxilasa, se va a producir un gran aumento de la aldosterona y hipertensión arterial. Ya, a diferencia de las otras formas típicas, estas son raras, no son las más frecuentes. La deficiencia de la 3-beta deshidrogenasa, por ejemplo, sí va a llevar a un como es arriba, se va a bloquear aldosterona, cortisol y testosterona, o sea, no hay virilización, no hay corticoides, no hay mineralocorticoides. ¿De acuerdo? Acá hay una pérdida salina bastante importante. Y la deficiencia de la B20-22 desmolasa, pues prácticamente es incompatible con la vida, porque acá no se produce nada. El tratamiento. ¿Cómo manejamos este déficit enzimático? Pues suplementando las deficiencias. Por ejemplo, para yo frenar la hipersecreción de ACTH y el hiperandrogenismo que lleva, tengo que darle hidrocortisona, que esto supliría el cortisol endógeno. Entonces le doy hidrocortisona a 18 a 20 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día,
distribuido durante el día, una mayor cantidad en la mañana, una menor cantidad en la tarde para seguir el ritmo circadiano, entonces esto va a bloquear la CTH y va a bloquear a que el aumento de la formación de andrógenos. Y para evitar la pérdida de sal, tengo que darle fluorohidrocortisona. La fluorohidrocortisona a 0,5 a 1 miligramo por día me va a favorecer la retención de sodio, no voy a perder la sal. Y la corrección quirúrgica de lo que ha producido el hiperandrogenismo se recomienda a los 2 años, ¿no? O sea, realizar una cliterectomía y una vaginoplastía, ¿no? Y aparte el soporte psicológico cuando ya el niño es escolar o adolescente. Ahí están las dosis de los glucocorticoides, de los mineralocorticoides, y además también se recomienda muchas veces suplemento de sodio, o sea, hay que darle 2 a 4 miliequivalentes por kilo por día en forma de suplemento para las formas perdedoras de sal. Algunas otras fotos más de las formas simples virilizantes, ¿de acuerdo? Y los problemas en la edad adulta o en la adolescencia, que en las mujeres se presenta como hirsutismo, oligomenorrea, menorrea, infertilidad, y al hacer el estudio de estos problemas, pues encontramos que tiene una alteración, una hiperplasia suprarrenal congénita. Y en el hombre básicamente es por infertilidad, porque el hirsutismo y no tiene problema de regla, por lo tanto, no, la masculinización mayor no se nota en el hombre. El diagnóstico, pues se recomienda de que debería hacerse lo más precoz posible, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el tamizaje neonatal se hace el descarte de la hiperplasia suprarrenal congénita, por si acaso. Entonces es importante hacer un tamizaje neonatal. Sin embargo, se pudiera hacer incluso el diagnóstico antes del nacimiento, analizando el ADN de las biopsias de vellosidades coriónicas o la concentración de 17-hidroxiprogesterona en líquido amniótico, pero siempre son medidas invasivas, o sea, hacer una punción de líquido amniótico o a tomar una biopsia siempre es invasivo. Y de la parte no invasiva es extracción de muestras de ADN fetal libre en el plasma materno mediante secuenciación del gen CYP12A2, ¿no? Para identificar fetos femeninos con cariotipo y SRA, que puedan ser afectados entre las semanas 6 y 7 de gestación. El tamizaje neonatal, ya les hablamos de ella, que es la importante. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí, doctor, disculpe, entonces de las formas clínicas, la que es perdedora de sal y la simple virilizante pueden coexistir al mismo sí, tiempo. sí, por supuesto. Es más, a ver, esta enfermedad tiene un amplio espectro de sintomatología. Por ejemplo, si tiene una forma perdedora de sal, tendría que ser muy severa, o sea, afectarse casi toda la producción de aldosterona para que dé hiponatremias severas y depresión de volumen significativo en el paciente. Porque a veces basta con 1%, 2% de actividad de aldosterona, logra mantener tranquilamente la homeostasis. Lo que no se escapa es la virilización, porque siempre hay un aumento de testosterona y la virilización se va a dar en diferente grado según el compromiso que tenga la enzima. Si hay muchos andrógenos de un inicio, ya nacen estos niños con una virilización bastante significativa que lleva pues a una asignación de sexo incorrecto cuando se trata de sexos femeninos. Pero en algunos casos no se detecta el nacimiento, sino se detecta más allá, más tardíamente, incluso en la adolescencia. Entonces, yo voy a tener alteración de cortisol, alteración de aldosterona, alteración de las hormonas esteroides sexuales, y dependiendo de la intensidad que ha sido afectada la enzima, voy a tener predominancia de una u otra manifestación clínica. Lo más severo, lo que preocupa, lo que pone en riesgo la vida del paciente es la alteración de la aldosterona, de los mineralocorticoides, porque es causa de muerte. ¿De acuerdo? La virilización, bueno, es un tema estético, es un tema psicológico, que eso hay que manejarlo nuevamente. No es un problema luego para la fertilidad. ¿De acuerdo? Pero los mineralocorticoides es para la vida al inicio. Pero se dan las dos alteraciones. Y algunas patologías, como ustedes han visto, no se altera la aldosterona. O sea, no se alteran los mineralocorticoides, pero sí los esteroides sexuales y sí el cortisol.
Entonces ellos hacen más formas virilizantes, pero no hacen hiponatremia, no hacen hipotensión, pero sí hacen alteración del cortisol, o sea, hipoglicemia, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí, Aquellas personas, por ejemplo, los deportistas, los que practican pesas, si se aplican anabólicos, esteroides, tanto hombre como mujer, durante muchos años, ¿su descendencia puede tener ese problema? ¿Puede haber no, alguna relación? no, ninguna. Ninguna, porque les dije de un principio que esto es una alteración genética, es una alteración genética y hereditaria en muchos casos. Entonces se necesita que los padres tengan una alteración genética que puedan transmitir a los niños. Una persona que, o sea, que no tiene hiperplasia congénita, ¿no? No tiene, sino que por el deporte, yo considero que es una mala práctica de todas maneras usar anabólicos para mejorar la musculatura. Ello no va a llevar a un problema en su descendencia de hiperplasia congénita, de ninguna manera. Lo que le va a condicionar si son problemas a él, ¿no? Porque, porque el usar esteroides sexuales en forma periódica, dependiendo de la dosis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear el eje, o sea, el, el eje adrenal. Entonces ahí es donde puede haber problemas. Y los problemas propios de un aumento de testosterona, ¿no? Aumento o sea, así como incrementa el músculo del cuerpo, también el músculo cardíaco se ve comprometido. Cuidado que lo puede llevar a insuficiencia cardíaca por una miocardiopatía, ¿de acuerdo? O sea, hay otros problemas de salud asociados, pero de ninguna manera tiene relación con la hiperplasia congénita, que es un problema enzimático en la producción de enzimas de causas genéticas, o sea, transmitido por los padres. Muchas gracias, doctor. Ahora, puede haber insuficiencia suprarrenal, digamos, de otras causas que no sea congénita, sí, ¿no? Por ejemplo, radiaciones, infecciones que lesionan la corteza adrenal, que lesionan la médula adrenal, la corteza, perdón, la zona glomerular fasciculada, que lleve a una alteración en la producción de corticoides y de aldosterona, claro que sí. O sea, ahí puede haber otros cuadros clínicos de insuficiencia adrenal, pero no por hiperplasia suprarrenal, sino por tóxicos, por drogas, infecciones, etcétera, radiación. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, les agradezco su participación. Todavía me falta una clase más este viernes. Nos encontramos el viernes en la tarde. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego. Doctor, Bye, gracias. chicos. Gracias, doctor. Bye, bye.